Buenas tardes, muchachos. Un saludo muy especial para todos mis clientes, mis mayores, mis seguidores y mi público en general. Me están haciendo hace pocos minutos un par de preguntas que considero sumamente importantes con respecto a la realización de los pactos mayores. Y quería, así como este cliente tiene estas preguntas, estas dudas, es bueno aclararlas, puesto que considero que pueden haber otros clientes que puedan suponer o puedan tener dudas parecidas o similares. Entonces quería compartir esta nota de voz con ustedes. Correcto. Ahora, discúlpame, pero es lógico, yo tengo preguntas para hacer. Viste que en ese tiempo se habla mucha cosa se habla. Yo te voy a decir sinceramente, yo realmente estoy hablando contigo del tipo de la religión que vos tenés. Yo estoy hablando directamente contigo ahora, pero yo nunca llegué así, ¿viste? Y es una pregunta que me gustaría hacerte para yo tenerla bien clara o ser consciente de lo que yo vaya a hacer más. Yo pagaría eso con la muerte de un hijo. Si yo hago el pacto mayor, a la larga yo pagaría con la muerte de un hijo, porque me gustaría tenerlo claro para yo saber lo que voy a hacer y las consecuencias que después yo pueda tener. Sí, entendí más o menos. No, yo estaba confuso porque como yo miré tu video y vos dijiste que hiciste un pacto mayor y que a vos como que las entidades te probaron un promedio de 3 años y pasaste mal, ¿no? Hasta encontrar la llave que vos dijiste, que de tantas llaves hay una que es la llave que realmente, bueno, yo quería saber, si me explico, quería saber si la persona que no está en la religión, como yo, que soy una persona, yo digo una persona normal porque no estoy en la religión, tampoco soy católico, tampoco, no tengo ningún tipo de religión, entonces si a mí me llevaría también ese proceso, pues yo pretendo hacer, por eso yo pretendo hacer, por eso yo te dije que yo estoy con 56 años, claro, yo quería, no te voy a mentir, yo quería un poco de rapidez. También te voy a hacer una pregunta. En mi caso, por ejemplo, yo no tengo ninguna herencia para agarrar, no tengo nada. Mi trabajo es eso, no hay manera de salir otra plata. No tengo de dónde agarrar. Tampoco soy una persona de jugar así en juegos de azar, porque no tengo esa costumbre, no. Entonces yo me pregunto, ¿de qué manera a mí, yo haciendo el pacto mayor, de qué manera se me vendría la plata? Porque yo no tengo de dónde que dijera, bueno, tenés una herencia para agarrar o jugás juegos de azar, o no tengo. Yo quería que vos me contestaras de qué manera llegaría esa plata a mí. Eres un compañero que, si más no me equivoco, creo que es de Argentina. Es comúnmente dentro de la fábula, dentro de las creencias, dentro de las elaboraciones de pactos, suponer que las entidades mayores, o lo que comúnmente llaman demonios o entidades oscuras, tomen la sangre de un familiar, de un hijo, del padre, de la madre. Eso a través de los años se ha ido creyendo, puesto que las entidades mayores o las entidades menores, como los enfumbes, por ejemplo, pero concretamente en este caso las entidades mayores o los demonios, esos ángeles y arcángeles siempre piden algo a cambio para que nos den las cosas que pedimos. Y eventualmente lo que siempre suelen pedir es sangre. Ahora bien, ¿por qué mis pactos son garantizados y no pueden fallar como fallaría otro pacto? ¿O por qué yo le puedo decir a un cliente que esté tranquilo, porque esas entidades bajo ningún concepto van a quitarle la vida a un ser querido tuyo? Por lo siguiente, porque en esos $3,000 que yo cobro por pactos mayores, como es bien sabido en mis videos, no se da menga de animal. Yo otorgo menga humana. Y esa menga humana que yo otorgo en nombre de mi cliente, la otorgo en Campofinda, en donde en Tierra Santa, en tierra de cementerio, yo leo textualmente las peticiones que me son mandadas a pedir por mi cliente y le otorgo a esas entidades mayores con las que el cliente pacta, que puede ser el conjunto de mis 20 entidades mayores grupalmente hablando, o puede el cliente escoger una: Mefistófeles, Belcebú, Lilith, Asmodeo, Leviatán, Baal, etc.
Independientemente de mi cliente escoja una sola entidad o el grupo de mis 20 entidades mayores con las que yo trabajo, de esos $3,000 yo procuro que me traigan aquí a punto fijo, Estado Falcón, Menga Humana. Una vez que llega a mis manos ese otorgamiento, yo hago el sacrificio en Campofinda y otorgo Menga Humana, no Menga de animal. ¿Cuál es la diferencia entre pactos menores y pactos mayores? En que los pactos menores se les entrega Menga de animal a las entidades mayores y eventualmente al dar Menga de animal, esas entidades nos someten a prueba. Pero cuando son pactos mayores y se otorga Menga Humana, óigase bien, esa Menga es catalogada por las entidades mayores como la máxima expresión de obediencia, la máxima expresión de fe, puesto que se está otorgando lo que para las entidades es la Menga más sagrada que puede existir desde la muerte de Cristo. ¿Por qué Dios el Padre, para redimir los pecados del hombre, no mató un chivo como lo pedía Jehová en el templo de Salomón? ¿O por qué no mandó a matar carneros o ovejas vírgenes? No. Dios, Jehová, Yahvé, a través del pacto, procuró entregar Menga Humana, la Menga de su Hijo, Jesucristo, el cual murió en la cruz. Tuvo que ser Menga Humana para que el pacto fuera establecido, fuera sellado y redimir los pecados del hombre. Desde que Cristo lo promulgó así al morir por ordenanza del Padre, siendo Él su propia Menga otorgada como Hijo unigénito de Dios, las entidades mayores tienen por ley que la Menga, cuando es humana, no hay Menga más poderosa que esté sobre ese otorgamiento. Por debajo está la Menga de animal. Por ende, al yo recibir ese monto de esos $3,000 de mi cliente, el cual busca pactar a través de mí con entidades demoníacas o con entidades mayores, con ángeles y arcángeles, a lo que ellos reciben de mis manos el otorgamiento de Menga Humana, para que esas peticiones que yo literalmente leo en Campofinda en nombre de mi cliente, con la correspondiente foto y datos de mi cliente, esas peticiones, al yo otorgar Menga Humana, tienen que ser por X, Y o por Z concedidas a la mayor brevedad posible. Y generalmente, para mis clientes, cuando hacen pactos mayores, esas peticiones empiezan a darse en días, en semanas o a lo sumo un par de meses, pero nunca en años, porque es la máxima expresión de obediencia, la máxima expresión de fe al yo, como sacerdote oscuro, otorgar Menga Humana en nombre de ese cliente que me está pidiendo un pacto mayor. Al yo otorgar en nombre de ese cliente Menga Humana, ahí no cabe el temor que me dice mi compañero, que si las entidades mayores toman la vida de un hijo. Si yo, por ejemplo, le cobro unos derechos a un cliente para llevar a cabo un pacto mayor, y en ese pacto mayor yo no hago ningún tipo de sacrificio, obviamente las entidades mayores tendrían que buscar la sangre de algún lado. Generalmente la buscan de algún familiar, alguna mascota o algún ser querido del cliente que pactó. Pero como yo me personalizo, yo garantizo, yo justifico, y en primera persona, yo soy el que hace el sacrificio, el otorgamiento, para que en Campofinda esa Menga derramada, que es Menga Humana, sea dada en nombre de mi cliente, las entidades mayores se dan por bien servidas. Ya el pacto queda hecho, ya tú como cliente y yo como sacerdote cumplimos con nuestra parte al otorgar Menga Humana. Ya queda de parte de las entidades mayores estar en deuda contigo y conmigo. Y por ende, las entidades mayores están obligadas, no tienen el deber, sino la obligación de darle a mi cliente tal y cual literalmente yo les expuse a ella las peticiones que mi cliente me mandó enumeradamente. Entonces, a lo que yo en Campofinda, en la tumba, coloco la foto de mi cliente, baño la foto con el otorgamiento de Menga Humana,
sepulto allí en la tumba ese otorgamiento y textualmente declaro cada una de las peticiones que mi cliente me mandó a pedir, ya las entidades quedan a salvo con nosotros y nosotros con ellas. Pero ¿qué pasa? De parte de las entidades, ellos quedan pendientes con darle a mi cliente las peticiones que yo le pedí. Porque ya tú como cliente y yo cumplimos. Tú cumpliste como cliente al enviarme el dinero. Yo cumplí como sacerdote con esos $3,000 buscar el otorgamiento humano. Yo cumplí como sacerdote al dar el otorgamiento en Campo Finda. Ya tú y yo cumplimos. Ahora están en deuda con nosotros esas entidades mayores con las que tú me mandaste a que pactara. Entonces, ahora bien, al estar esas entidades mayores en deuda contigo y conmigo, esas entidades tienen que buscar la manera. Que tú no juegas juegos de azar, pues alguna herencia te tendrá que llegar. Que tú no tienes familiares por morirse, ni familiares fallecidos o familiares millonarios, pues algún juego de azar te tendrás que ganar. Ah, que yo no juego juegos de azar o caballos, pues las entidades buscarán la forma de que ese dinero, sea accidentalmente, sea porque alguien te lo dejó, de la manera menos pensada posible, sea por algún golpe del destino, por algún toque de suerte, a través de trabajo, a través laboral, a través de una mujer que se enamore de ti, o de repente un amante, o alguien que te dejó cualquier cantidad de dinero, o un accidente, y por X y circunstancias del destino, tú te topas hoy o mañana con una cantidad considerable de dinero que pueda hacer que a través de esas entidades mayores tú surjas de nuevo en la vida. Esas entidades buscarán la manera, aunque tú no juegues juegos de azar, aunque tú no estés casado con una mujer millonaria, aunque no tengas familiares ricos, es labor de las entidades y ellas buscarán cómo, buscan la forma y la manera y el lugar y el momento oportuno para que ese dinero llegue a ti. Y hay muchas formas en que esas entidades mayores pueden buscar las 1001 formas lo menos pensadas posibles para que ese ser humano que pidió dinero le llegue a él. A través de negocios, a través de empresas, a través de propuestas de trabajo, a través de entrevistas que se ganen, a través de alguien desconocido que llega a tu vida proponiéndote un negocio. De repente ese negocio se da, la persona muere y tú quedas con millones. De repente a través, por ejemplo, de X conocido que te deja a ti de regalo, porque las entidades mayores lo que hicieron así, de repente algo de valor, instrumento de valor, algo que tú puedes vender y que cuesta millones. De repente hay propiedades que sin saberlo llegan a tus manos porque las entidades mayores lo determinaron así, en que alguien fallece y por X y circunstancia que nosotros desconocemos, esas entidades mayores procuran que si no es el efectivo, el dinero que te llegue es la propiedad, o es el documento, o es el testamento, o es la letra, o algo que haga que llegue a tus manos ese dinero que tú les pediste. Y para las entidades mayores, vamos a ser sinceros, no hay cosas imposibles, pero de que ese dinero llega cuando el cliente pide dinero, llega, de las 1001 formas posibles. Ahora bien, cuando yo en mi video establecí, pues se ve que mi compañero lo vio, el video pasado en YouTube, de que fueron 3 años de prueba, fueron las entidades mayores que me probaron a mí, por un lapso de 3 años. Pero ¿por qué tomó tanto tiempo en que las entidades mayores me probaran a mí? Porque yo siempre he considerado que yo he sido rebelde desde pequeño y mala cabeza. ¿Por qué mala cabeza? Porque no contento con ser babalao y coronarme como hijo de Leguá, me rayé una vez. Y no contento con que mis padrinos me decían, no te puedes rayar más de una vez, me rayé 7. Siempre he sido desobediente por naturaleza. Y a unas sabiendas de que fui babalao como hijo de Leguá, y a unas sabiendas de que no pudiéndome rayar sino una sola vez, me rayé 7, y a unas sabiendas de toda esa serie de prohibiciones, yo como testarudo, eso lo llevo en la genética de mi familia, como desobediente, busqué en Colombia, en Bogotá, pactar con entidades mayores. Entonces, por mi mala cabeza, por estar yo inventando, buscando aquí, buscando allá, esas entidades, mis 7 enfumbes, mi cuadro espiritual a nivel de Leguá,
con Orula y mis demonios, específicamente con Belcebú y Mefistófeles, con los que yo pacté, me probaron por 3 años o un poco más. ¿Por qué? Porque ellos tenían que estar seguros de que ese individuo, Elías Carvajal, que es babalao, y que no se contentó con ser babalao, sino que se hizo tata, y que no se contentó con ser tata una sola vez, sino que se rayó y sacó 7 criyumes del cementerio de Campofinda, y no contento con manejar un munazo con un enfumbe, maneja 7, y no contento con eso, buscó en Bogotá un sacerdote oscuro para pactar con el demonio. Vamos a probarlo, porque se ve que es un muchacho inquieto. Yo tendría como 20, 21 años cuando eso. Se ve que es un muchacho inquieto, y le gusta experimentar, y probar con muertos, y probar con demonios, y probar con Orula. Bueno, ya que es babalao, y ya que es tata, y se cayó varias veces, y ya que nos buscó en Bogotá para pactar con nosotros, específicamente con las entidades satánicas, pues vamos a probar a este muchacho, a ver si tiene los guáramos necesarios para aguantar la prueba, para aguantar la pela, como dicen por ahí. Y estuve yo más de 3 años sometido a prueba. Pero eso no pasa con mis clientes, porque ustedes pactan a través de mí. Y ese pacto que ustedes hacen a través de mí, al yo otorgar menga humana, es porque yo, aunque ustedes no me lo pidan en las peticiones, yo le digo a las entidades mayores, reciban esta menga humana en mi nombre y en el nombre de mi cliente, para que a la mayor brevedad posible, en días o a lo sumo en semanas, mi cliente obtenga cada una de las peticiones que yo a continuación voy a leer, voy a decretar. Entonces, a lo que yo verbalmente decreto esas peticiones y en Campofinda otorgo la menga humana, es obligación, no deber, es obligación de esas entidades mayores que me hicieron sacrificar ese otorgamiento, en ese pacto, en ese momento, en esa noche, gracias al dinero que el cliente me pagó de mis derechos, en que ese cliente reciba, porque tiene que recibirlo en días o a lo sumo en semanas, todas las peticiones que yo les expuse, porque ustedes, las entidades mayores, no me van a dejar mal a mí, y no puedo yo quedar mal a mi cliente, ni ustedes pueden como entidades quedarle mal al cliente tampoco. Es un triángulo: el cliente, las entidades y mi persona. Las entidades tienen que quedar bien para quedar bien yo. El cliente tiene que quedar bien con las entidades para que en ese triángulo metafísico de seres espectrales, ángeles y arcángeles, o lo que llaman demonios o entidades oscuras, yo lo llamo entidades mayores, el cliente y mi persona como sacerdote, como intermediario, todos quedemos bien. ¿Y de qué parte toma las entidades la forma de que tú consigas esa casa, ese dinero, la mujer, la propiedad, la salud, lo que tú quieras? Las entidades buscarán la manera. Ellas verán cómo lo hacen, pero de que lo hacen, lo hacen. Ahora bien, se leen muchas cosas y se dicen muchas cosas, pero si mi memoria no me falla, cuando un pacto falla, y eso lo digo a través de terceras personas que han hecho pactos, me vienen y me dicen: padrino, hermano Carvajal, hice un pacto en tal parte, hice un pacto en España, hice un pacto en Colombia, hice un pacto en Bucaramanga, en Venezuela, en Haití, en el Congo, y falló. ¿Por qué los pactos fallan? Porque los sacerdotes que hacen pactos se van por la manera facilita: matar un chivo, matar un pollo, matar un toro, matan a un perro, matan a un gato, pactan con las entidades mayores, exponen las peticiones, pero las entidades mayores piden más, porque la menga de animal para las entidades mayores nunca es suficiente. Siempre van a pedir otro chivo, van a pedir otro gato, van a pedir otro perro, porque es menga inferior, es menga de animal. Y como no estamos tratando con enfumes, sino con ángeles y arcángeles, nada más y nada menos que con esas 3/4 partes que el mismo Dios desterró de los cielos por desobedecer, estamos tratando con entidades mayores, que son ángeles y arcángeles, que forman el grupo de seres infernales, como nosotros los llamamos. Y esos seres que estuvieron a la par de Dios y que fueron desterrados por Él, tienen la obligación de cumplirnos, pero debemos, si queremos rapidez, debemos dar la mayor categoría que por excelencia es catalogada como la menga exclusiva desde que Jesús dio la vida por la humanidad. Es nada más y nada menos que menga humana. Es la mayor expresión de devoción, la mayor expresión de obediencia
es la mayor expresión de fidelidad en que las entidades se glorifican en observar cómo ese señor Elías Carvajal está en Campo Finda otorgando menga humana. En consecuencia, nosotros que estamos por arriba, que somos las entidades mayores, estamos obligadas, porque ya el señor Carvajal cumplió, ya el cliente cumplió, ahora cumplamos nosotros en darle al cliente lo que pide. Entonces, ojo, no se confundan. Esos 3 años que yo hablo en el video fue la manera en que yo fui probado por desobediente, por mala cabeza, por querer ser babalao, tati, sacerdote oscuro. Y aquí estoy yo, ahora en diciembre cumplo 64 años, y este muchacho que a los 20 años quitó y puso y salió y viajó, se rayó, se santificó, se hizo babalao, se hizo santero, se hizo sacerdote oscuro, fue probado lo suficiente para que 63 años después ustedes puedan verme en este video con un éxito del cual no me puedo quejar. Entonces, ningún cliente mío que busque un pacto mayor va a ser probado por años, porque mis clientes, cuando hacen pactos mayores, las entidades mayores están en la obligación de darle a ese cliente las cosas que pide en días, semanas o a lo sumo quizás un par de meses, cuando las exigencias son muchas. Pero generalmente mis clientes, una vez que me solicitan pactos mayores, no pactos menores con menga de animal, sino pactos mayores con menga humana, las entidades están obligadas por X, Y o por Z de darle a mis clientes todo lo que pidan por esa boca a la mayor brevedad posible. Ahora bien, que no soy católico, que no soy religioso, que no soy babalao, que no soy tata, que no pertenezco a una religión, como me dice mi compañero, eso no importa. Usted puede ser católico, mormón, evangélico, adventista, ateo o lo que le dé la gana. Para hacer un pacto no se necesita pertenecer a ninguna religión, ni ser tata, ni ser babalao, ni ser nada. Para hacer un pacto simple y llanamente se necesita el compromiso, buscar al sacerdote adecuado, establecer las pautas mediante las cuales se lleva a efecto esa ceremonia, y estando usted en el país en el que usted esté, y yo aquí en Venezuela, yo me personalizo en buscar ese otorgamiento, hacerlo llegar a Campo Finda y estar usted allá en su casa en la noche en que tú y yo lo determinemos, para que tú, una vez que elabores el baúl del diablo, como el que yo tengo aquí que ustedes han visto en mis videos, una vez que ustedes elaboren el baúl bajo mis condiciones, ustedes elaboran el baúl, prenden su velita negra, colocan allí, le sacan copia al contrato que yo les mando por WhatsApp o a su email, lo firman con una gota de su sangre, ese contrato queda guardadito allí en el baúl, y a través de ese baúl, que va a ser el portal con el que ustedes hablarán con sus demonios, con sus entidades oscuras, con sus entidades mayores, como las llamo yo, ese baúl será el portal en el cual, cuando ustedes quieran conversar, así como cuando mis clientes hablan con mis enfumbes, ustedes llamarán por nombre a esas entidades con las que ustedes y yo pactamos, abrirán el baúl, encenderán su velita y hablarán con esas entidades para que esas entidades interactúen con ustedes, así como cuando mis clientes interactúan con mis enfumbes. Pero ¿qué pasa? Cuando mis clientes interactúan con mis enfumbes, lo hacen con una vela y con los nombres de mis muertos que yo les envío por WhatsApp. Cuando es con los demonios o con las entidades mayores, esas entidades interactúan a través de un portal. Ese portal es nada más y nada menos que el baúl del diablo, esa pequeñita caja de madera que ustedes hacen y que mantendrán allí por el largo de los años mientras las entidades se comunican con ustedes, ustedes con ellas. Ustedes eventualmente, progresivamente, a medida que ustedes reciban las cosas que quieren, abrirán el baúl, agradecerán, prenderán la velita y conversarán plácidamente con esas entidades, así como lo hago yo aquí en mi Munanzo. Entonces, los periodos de prueba siempre existen, cuando son enfumbes o cuando son pactos menores. Pero para aquellos clientes, como mi compañero que me escribió, que estaba preocupado porque creía que por el video que yo hice iba a ser sometido a 3 años de prueba, eso no va con ustedes, porque los pactos mayores, la obligación de las entidades es llevarlo a cabo en días, o a lo sumo en semanas, o en el peor de los casos en un par de meses, porque la prontitud, la rapidez es uno de los mejores deseos
de los mayores deseos que mis clientes buscan. Y por eso un pacto, cuando un cliente, digamos que se motiva a confiar en mí y a confiar en mis entidades, y un cliente me manda nada más y nada menos que la cantidad de $3,000, que no son 2 lochas, es porque obviamente ese cliente se está sacrificando. $3,000, vamos a ser sinceros, $3,000 es una fuerte cantidad de dinero. Entonces, si el cliente me está mandando $3,000, es porque yo estoy consciente de que ese cliente está sacrificándose y está buscando los medios para que ese dinero llegue a mí. Obviamente, a lo que mi cliente cumple con su parte, yo tengo la obligación de que cumplir con la mía. Entonces, yo mando a mis ahijados, mando a mis contactos a que ese otorgamiento sea llevado acá, a mis manos, para encontrarlo en Campo Finda, en la noche, en el lugar que se estipule para eso, hacer el otorgamiento, y al hacer ese otorgamiento, amigo mío, y para los que vean este video, no se preocupen que porque las entidades mayores me van a quitar a mi mamá, a mi papá, a mi hijo, a mi madre, a mi abuela, a mi tío, negativo. Porque las entidades piden sangre y esa sangre humana ya la estoy dando yo. Yo soy el que da la cara. Yo soy el que en primera persona, para ti como cliente, soy el puente entre las entidades mayores y tú. Y al yo otorgar ese sacrificio humano en Campo Finda, ya tú no tienes que pagar absolutamente más nada, ni las entidades quedarán pendientes absolutamente por más nada. Simple y llanamente tú regocíjate, siéntate, haz el baúl, elabora el baúl, abre el baúl y conversa con las entidades, porque eventualmente desde el momento en que yo les mando el video a mis clientes y les especifico que ese otorgamiento fue hecho, desde ese mismo momento, mis queridos amigos, las entidades tienen la obligación, no el deber, de darle a ustedes lo que ustedes pidan por esa boca. Se les quiere mucho, muchachos, y como siempre digo, aquí estamos y aquí seguimos. Salam aleikum, salam.